Vamos a empezar hoy día con el capítulo más, con el que usualmente comienzan en todas las universidades, ¿no? Con miembro superior. Vamos a ver. Empezamos. Bien. Bueno, acá está mi presentación. Ustedes la tienen en la separata, ustedes tienen el material, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Miembros superiores. Es una estructura par, es un segmento par del cuerpo, ¿no? Que es parte del aparato locomotor. Bien, acá hay un pequeño casito aplicativo. A ver, vamos a ver. Dice, paciente de 22 años de edad, ¿no? Ciclista, ingresa a emergencia tras caer durante una competencia y sufrir traumatismo en la cara y el hombro izquierdo, ¿no? Sufre un traumatismo en esa región, cara y hombro izquierdo. Ya. Perfecto. Al examen clínico en el miembro superior izquierdo se encuentra el hombro aducido, en aducción, es decir, pegado a la línea media, ¿no? Aducción es pegado, se acerca a la línea media, ¿no? Abducción es lo contrario, ¿no? Se aleja de la línea media. El brazo rotado internamente, es decir, girado hacia adentro, ¿no? Si estuviera rotado hacia afuera sería rotación externa, ¿no? Codo en extensión y mano en postura de propina de mesero. Y este es un clásico. Con movimientos normales, la mano tiene postura, esta postura, sin embargo, los dedos los mueven normalmente, ¿no? Asimismo, presenta zonas con ausencia de sensibilidad de dolor. Perfecto. Esto es para entender un poco la estructura nerviosa. Bien, para empezar el miembro superior, empezamos hablando del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa. Es una estructura nerviosa que va a inervar fundamentalmente el miembro superior. Se origina de las ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 a T1. C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, es decir, los 4 últimos nervios raquídeos cervicales más el primer torácico. Ramas anteriores de estos nervios raquídeos. ¿Correcto? Muy bien. Estas ramas anteriores se van a unir y van a conformar, en este caso, el plexo braquial. Las ramas anteriores de las raíces C5 y C6 se unen para formar el tronco superior. Los maestros clásicos le llaman tronco primario superior. También lo van a encontrar así en algunos libros clásicos o algunos maestros clásicos dicen tronco primario superior o simplemente ahora le dicen tronco superior. La nomenclatura actual le dice tronco superior. C7, el tronco primario medio o tronco medio simplemente, y C8 con T1, el tronco primario inferior o tronco inferior. Estos son los troncos primarios o actualmente les dicen simplemente troncos. El superior que se forma por la unión de las raíces C5, C6, el medio por la prolongación de la raíz C7, el inferior por la unión de las raíces C8, T1. Estos 3 troncos, cada uno se va a dividir en 2, como ustedes aprecian acá, como si fuera una letra Y echada, 2 divisiones. Cada tronco se va a dividir en 2. División anterior y división posterior. Los 3 troncos igual, división anterior y división posterior. Por lo tanto, siendo 3 troncos, existen 6 divisiones. 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores. ¿Correcto? Y estas divisiones van a formar más adelante, van a formar lo que se llama los troncos secundarios, lo que clásicamente decían los troncos secundarios. Actualmente se les llama cordones o fascículos. Ese es el nombre actual que tienen, su nombre clásico, troncos secundarios. Los cordones anteriores obviamente se van a formar por divisiones anteriores. Y el cordón posterior obviamente se va a formar por las divisiones posteriores. Entonces, ahí no hay duda. Los cordones anteriores son 2, el anterolateral o anteroexterno, dicen algunos, anteromedial o anterointerno. Los anteros son anteriores. Se forman por divisiones anteriores. El cordón anterolateral se forma por la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, mientras que el cordón anteromedial se forma por la prolongación de la división anterior del tronco inferior. ¿Está claro? Ahora, el cordón posterior se va a formar por la unión de las 3 divisiones posteriores, obviamente. ¿Correcto? Muy bien. Esto es lo que yo coloquialmente llamo el esqueleto del plexo braquial. Esta es la estructura base del plexo braquial. De acá lo que va a formar son ramas periféricas, ¿no?
vamos a ver algunas ramas periféricas. Por ejemplo, acá, de las raíces C5, C6, C7, directamente de las raíces C5, C6, C7, se forma este nervio. El nervio torácico largo o nervio del músculo serrato mayor, así también se le llama, nervio del músculo serrato mayor. Tiene un epónimo, un nombre propio clásico, se llama el nervio de Charles Bell. Charles Bell, con B labial y doble L, de Charles Bell. Ese es el nervio de Charles Bell, o nervio torácico largo, o nervio del músculo serrato mayor, con lo cual te estoy diciendo que es un nervio motor que va a inervar un músculo, el músculo serrato mayor. Otro nervio, el nervio dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula, que también lo van a encontrar con el nombre de nervio escapular dorsal o escapular posterior, también le llaman así, es lo mismo. El nervio dorsal de la escápula nace directamente de la raíz C5 y va a inervar, ¿correcto?, a los músculos elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor. Eso quiere decir entonces que este también es un nervio motor. Va a inervar a tres músculos, el elevador de la escápula y los dos romboides, el menor y el mayor. Luego tenemos este nervio, el nervio supraescapular, que nace en este caso del tronco superior. Por lo tanto, contiene fibras de las raíces C5 y C6. Este nervio supraescapular también es motor. Inerva a los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿Correcto? Que son parte de del grupo de los músculos del manguito rotador. El manguito rotador. Son 4 músculos, 2 de ellos son el supraespinoso e infraespinoso, están inervados por este nervio supraescapular. ¿Correcto? Esos 2 músculos son rotadores externos del hombro, por ejemplo. Muy bien. Otro nervio, el nervio del músculo subclavio, también va a inervar al músculo que está debajo de la clavícula, por eso se le llama así, pues, subclavio. ¿Correcto? Muy simple. Perfecto. Pasamos acá a las ramas de los cordones. El nervio pectoral lateral, también es, hasta ahorita todos estos son puros nervios motores, ¿eh? Nervios motores. El nervio pectoral lateral es un nervio motor, inerva solamente al pectoral mayor. El nervio pectoral lateral, algunos le dicen el nervio del pectoral mayor, porque inerva solamente al pectoral mayor. Este nace del cordón anterolateral. Y el cordón lateral termina, como ustedes pueden ver acá, dando 2 ramas. Una es este nervio, músculo cutáneo, así se llama, nervio músculo cutáneo, ¿correcto? Y da esta rama que estoy señalando acá, esta rama, que viene a ser la rama lateral para el nervio mediano, ya que este nervio mediano se forma por la unión de una rama lateral que viene del cordón anterolateral y una rama medial que viene del cordón anteromedial. ¿Ok? Entonces, este cordón anterolateral da el nervio pectoral lateral y termina dando estas 2 ramas. El nervio músculo cutáneo y la rama lateral para el nervio mediano. Muy bien, el nervio pectoral lateral, ya les comenté, es un nervio motor, inerva exclusivamente al músculo pectoral mayor. El nervio músculo cutáneo debe su nombre a que este ya no es exclusivamente motor. Este es un nervio mixto, es decir, tiene función motora y tiene función sensitiva, es decir, cutánea, para la piel, ¿correcto? Es motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Motor en el brazo, ¿a quién inerva? A los 3 músculos que están en el compartimiento anterior del brazo. Los 3 músculos que están delante del húmero, que es el hueso del brazo, delante del húmero. Los 3 músculos que están en la cara anterior del brazo son el bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial, antiguamente llamado braquial anterior. Esos 3 músculos, los 3 músculos de la cara anterior del brazo, no debe quedar duda absoluta, están inervados por el nervio músculo cutáneo. Por lo tanto, el bíceps, el coracobraquial y el braquial están inervados por el músculo cutáneo. Esa es la función de este nervio en el brazo. Pero en el antebrazo es sensitivo. Recoge sensibilidad de la piel
de la cara anterolateral o anteroexterna del antebrazo. ¿Correcto? Muy bien. El otro nervio es el nervio mediano, que trataré un poco más adelante. Muy bien. Veamos acá. Del cordón anteromedial nace el nervio pectoral medial. Este nervio pectoral medial, a diferencia de el pectoral lateral, este pectoral medial inerva a los dos músculos pectorales, al pectoral menor y al pectoral mayor, porque perfora al pectoral menor y llega al pectoral mayor. ¿Correcto? Entonces, el nervio pectoral lateral inerva solamente al pectoral mayor y el pectoral medial inerva a los dos, al pectoral menor y al mayor. Eso quiere decir entonces que el pectoral mayor tiene doble inervación. Muy sencillo, ¿correcto? El pectoral menor es inervado solamente por este nervio. Muy bien, muy sencillo. Otro nervio, ajá. Estos nervios de acá son meramente sensitivos. Estos son nervios puramente sensitivos. Y en el nombre lo sacas. Braquial cutáneo medial. Braquial cutáneo medial. El nombre te lo está cantando. Braquial, brazo. Cutáneo, sensitivo. Medial, cara interna. Es el nervio sensitivo de la cara interna del brazo. Y este se llamará antebraquial. Si braquial significa brazo, pues no, hasta Firulais sabe que antebraquial significa antebrazo. Sumamente sencillo. Este será cara interna, ¿no? Sensitivo de la cara interna del antebrazo. Este del brazo y este del antebrazo. Muy sencillo. Perfecto. Y ahora este cordón anteromedial termina dando dos ramas. Este nervio sumamente importante, el nervio cubital, que a algunos les gusta llamarle ulnar. Ulnar. ¿Correcto? Ulnar es el término que usa la nómina anatómica de París. ¿Correcto? Cubital es el término que usamos en la nomenclatura anatómica internacional. Muy bien. Cubital, ¿correcto? Nace del cordón anteromedial. Y acá nace la rama medial para el nervio mediano. El nervio mediano tiene una rama lateral y una rama medial. ¿Correcto? Muy bien, entonces hablaremos. El nervio cubital, el cliché de este nervio, recuérdalo siempre, es considerado por los libros de anatomía como el principal nervio motor de la mano. El principal nervio motor de la mano. ¿Correcto? Es decir, ¿y esto a qué se refieren los textos de anatomía? Se refieren a por la cantidad de músculos que inerva. En la mano, ¿correcto? A la mano le llegan 15 músculos del antebrazo llegan 15 músculos a la mano, ¿correcto? Pero en la misma mano, solamente en la mano, hay 19 músculos. Es lo que los anatomistas llamamos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la mano. Extrínseco es no propio de la mano, es decir, vienen prestados del antebrazo. Intrínseco, propio de la mano, que se insertan entre los huesos propios de la mano. Bien, la mano tiene 19 músculos, de ellos 14 músculos y medio reciben inervación por este nervio, el nervio cubital. De allí que la mayoría de autores sostiene que es el principal nervio motor de la mano. Algo con lo que yo discrepo desde el punto de vista funcional, y voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, principal nervio motor de la mano, así dicen los textos de anatomía, es por la cantidad de músculos que tiene en la mano. ¿Ok? Sin embargo, no quiero decir con esto de que el nervio cubital sea exclusivamente un nervio motor. No. El nervio cubital en el brazo no hace nada, no inerva a nadie. En el antebrazo, el nervio cubital en el antebrazo inerva a un músculo y medio nada más. A un músculo y medio. El músculo cubital anterior, que se llamaba así clásicamente, y a la mitad del flexor profundo de los dedos. A ellos los inerva, un músculo y medio, nada más. Llega a la mano, y en la mano ahí se hace famoso, ahí se luce el nervio cubital, en la mano inerva de los 19 músculos, 14 músculos y medio, ¿correcto? Pero también da sensibilidad al último dedo y medio de la mano, es decir, la cara interna del dedo anular, del cuarto dedo de la mano, el dedo anular ese donde va el anillo de bodas, ¿correcto? El dedo anular, y el quinto dedo, el último dedo, da sensibilidad a la mitad interna del penúltimo dedo y de todo el quinto dedo. También da sensibilidad. Muy bien.
El famoso nervio mediano es uno de las dos ramas del plexo braquial, es una de las dos ramas del plexo braquial que contiene fibras de las 5 raíces de origen. De las 5 raíces de origen, es decir, el nervio mediano contiene fibras de las raíces C5, C6, C7, C8, T1. Solamente hay dos nervios que tienen fibras de las 5 raíces en el plexo braquial. Solamente son dos. El mediano y te voy adelantando, el radial, que lo vamos a ver en un momento. Son las dos ramas, ¿correcto? El mediano es uno de ellos. Bien, este nervio mediano, ¿correcto? Baja por el brazo, tampoco no hace nada, no inerva nada en el brazo. En el antebrazo inerva 6 músculos y medio. Y en la mano inerva 4 músculos y medio. Es decir, les he comentado de que el nervio de los 19 músculos intrínsecos propios que tiene la mano, el cubital inerva 14 y medio. Me queda 4 y medio. Esos 4 y medio los inerva el mediano. Sin embargo, les pregunto, a ver, los leo por acá, los leo acá en el chat. ¿Cuál es la función más importante de la mano? ¿Qué es lo que distingue a la mano, ¿no?, de la pata de un mono o de la pata de un simio? Porque no me van a decir que los simios tienen mano, ¿no? El pulgar es prensil, muy bien. El dedo oponible, claro que es el pulgar. Es la función de pinza, eso me gustó mejor. La función de pinza, exactamente. La capacidad de prehensión que tenemos con la mano gracias a la función de pinza, gracias a la oposición del pulgar. Eso nos diferencia de los primates, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? Y de los que no saben votar también. Entonces nos diferencia de todo ello, ¿ok? Entonces, nosotros, esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿podemos hacer la función de pinza, la oposición del pulgar, gracias a un músculo? Hay un músculo principal que hace esto. ¿Cómo se llamará el músculo que hace la oposición del pulgar? A ver, los leo. ¿Han leído por ahí? ¿Conocen? Eso, muy bien. El músculo oponente del pulgar. El músculo oponente del pulgar. Para mí, y lo digo con total solvencia, es el músculo más importante de la mano. ¿Correcto? Gracias a este músculo podemos hacer la pinza. Sin función de pinza, la mano pierde el 85% de sus funciones. Véanlo en los textos de ortopedia y capacidad funcional de los segmentos corporales. Pierde el 85% de las funciones de la mano. Entonces, sin duda alguna, pues el músculo más importante será el oponente del pulgar, y a él lo inerva el mediano, no el cubital, el mediano. Es decir, el cubital inerva 14 músculos y medio en la mano, ¿cierto? Es, sin duda alguna, cuantitativamente es más importante, pero dentro de los 4 músculos y medio inervados por el mediano está el oponente. Está el oponente. Y esta es la huella que quiero dejarte ahora, porque el resto lo vas a leer o te lo van a enseñar en la universidad. Pero esta es la huella que quiero dejarte ahora. El principal músculo de la mano, el oponente, está inervado por el mediano, no por el cubital. Es por eso que yo, personalmente, digo, cuando me preguntan cuál es el principal nervio motor de la mano, bueno, desde el punto de vista cuantitativo es el cubital, pero desde el punto de vista cualitativo, de calidad y de secuelas en una lesión, es el nervio mediano. ¿Ok? Sin embargo, los textos de anatomía se basan netamente en la cantidad. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ese es el famoso mediano, ya lo conocen. ¿Ya? Y ya vamos a ver más adelante. También es sensitivo, da sensibilidad a los 3 primeros dedos y medio de la palma de la mano. Bien, el cordón posterior. El cordón posterior da los nervios subescapulares, ¿correcto? Que van a inervar al subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho. ¿Correcto? Y acá da terminando 2 ramas. El famoso nervio axilar o circunflejo, que lo vamos a ver en un momento. Este nervio rodea al cuello quirúrgico del húmero, inerva el músculo que está en el hombro, el músculo deltoides, ¿correcto? Y también da sensibilidad al hombro, entonces es el famoso nervio axilar o circunflejo. Es el nervio que se lesiona con más frecuencia en las luxaciones de hombro, luxaciones de hombro. ¿Cuál es la lesión que más lesiona este nervio? Las luxaciones de hombro. Por frecuencia, pero en fracturas de cuello quirúrgico también siempre se lesiona. Pero son más frecuentes las luxaciones que las fracturas de cuello quirúrgico. Y el otro nervio, este nervio, el nervio radial.
Son las dos ramas finales del cordón posterior. El nervio radial es la rama más gruesa del plexo braquial. ¿Lo ven acá? Es la rama con mayor cantidad de fibras de todo el plexo braquial. La rama más gruesa con mayor cantidad de fibras del plexo braquial es el nervio radial. Y es uno de los dos nervios que contiene fibra de las 5 raíces. ¿Cuáles son los dos nervios del plexo braquial que contienen fibras de las 5 raíces de origen? El mediano y el radial. ¿Correcto? Muy bien. El radial inerva todos los músculos que están en la cara posterior del brazo y del antebrazo. Todos los músculos que están en la cara posterior del brazo y del antebrazo. Y además da sensibilidad a la cara posterior del brazo, del antebrazo y también de la mano. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, ese es el plexo braquial. Espero que haya quedado claro. A mí creo que esto está siendo grabado, me imagino, en buena hora. Muy bien, veamos, ¿ven? Aquí está el plexo braquial, se origina a nivel cervical, generalmente las raíces C5T1, ya les he comentado. Estas raíces, vean ustedes, ¿ven? Estas raíces y los troncos, los 3 troncos, se encuentran a nivel cervical, a nivel del cuello. Por eso las lesiones en cuello pueden lesionar el origen del plexo braquial. 3 troncos, 6 divisiones. Las divisiones, las raíces y los troncos están en el cuello. Las divisiones están detrás de la clavícula. Las divisiones están detrás de la clavícula. ¿Ok? Los cordones o fascículos, que los maestros clásicos dicen troncos secundarios, están en la axila. En la axila. Y bueno, todas las ramas periféricas. Bien, ya les he dicho esto. En el cervical, acá está. Muy bien, perfecto, para que ustedes lo lean. Ajá, veamos. Este es el caso clínico, bueno, que les he puesto. Un varón que se cae en una bicicleta y se golpea la cara y el hombro. ¿No? Se observa en el examen que el miembro superior izquierdo, es decir, miren ustedes, una tracción brusca, un golpe brusco que aleja, extiende, separa bruscamente el cuello del hombro. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y la consecuencia es esta. Hombro en aducción, brazo en rotación interna, codo en extensión y mano en proposición de propina de mesero. Esa es la clásica, ¿no? Muy bien, ¿no? Separa cabeza del hombro, ese es el mecanismo, ¿correcto? ¿Y qué es lo que ha pasado en este paciente? Lo que ha pasado en este paciente, perdón, creí que estaba señalado, márquenlo acá. Lo que ha pasado en este paciente, pónganle una X acá, se ha lesionado las raíces C5, C6 o el tronco superior. O el tronco superior. Cuando hay un golpe, un mecanismo brusco que separa en la cara del hombro, una hiperextensión del cuello muy brusca. Esto también se ve con bastante frecuencia en los partos traumáticos. Cuando el feto no sale, hay una distocia de hombro, se atraca el hombro, entonces el que está atendiendo en su afán de sacar rápido al feto, porque se va a asfixiar, se puede morir, deja secuelas y después no bota bien. Entonces, hay que sacar con brusquedad rápido para salvar el cerebro del niño, para que no se asfixie. Entonces, se tracciona bien el cuello y a veces también producen esta lesión. ¿Correcto? Se produce lesión acá de las raíces C5, C6 o también se puede lesionar el tronco superior. Desgarro de las raíces C5, C6, desgarro del tronco superior. ¿Correcto? Como consecuencia de esto, ¿qué ramas periféricas son las principalmente afectadas? Las ramas periféricas principalmente afectadas son el nervio supraescapular, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar o circunflejo. Son las 3 ramas que se van a ver principalmente afectadas en un desgarro de las raíces C5, C6 o del tronco superior. Nervio supraescapular, nervio musculocutáneo y nervio axilar o circunflejo. ¿Correcto? Perdón, creí que estaba... ya. Entonces al revés. Ya, muy bien. ¿Me entendieron? Entonces, ¿quedó claro? Buena pregunta. Me preguntan acá, ¿por qué no el radial? El radial no se afecta completamente. Recuerda que el radial contiene también fibras de las 5 raíces. ¿Ok? Y acá las que se están desgarrando son fibras de C5, C6 o el tronco superior. Puede haber, sin duda alguna, una debilidad de grupos musculares inervados por el radial, pero no es una lesión muy evidente. Por eso he dicho, las 3 ramas que se afectan principalmente, que se evidencia claramente su parálisis, son estos nervios, supraescapular, musculocutáneo y axilar o circunflejo. El radial no completamente porque contiene fibras
de las ramas de abajo. ¿Ok? El músculo, el nervio subclavio, también sin duda se va a afectar, pero clínicamente no es significativo. ¿Por qué? El músculo subclavio está debajo de la clavícula. Su única función es que cuando uno eleva los brazos, al bajarlos, al descenderlos, uno baja la clavícula, allá actúa el subclavio. Pero la clavícula está articulada por sus dos extremos. Por lo tanto, la parálisis del subclavio no va a causar que se levante la clavícula, ¿no? No se ve. Seguramente está paralizado, pero no es que clínicamente sea significativo. ¿Ok? ¿Habría lesión en el pectoral lateral? Sí, probablemente, pero, insisto, no es significativo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí está. Eso es lo principal. ¿Ya? Entonces, se paraliza el supraescapular. Es significativo. ¿Por qué? Porque este nervio supraescapular inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso, que son los rotadores externos del manguito rotador. Son los rotadores externos. Al paralizarse los rotadores externos, entonces el brazo queda rotado internamente, como dice acá. Rotación interna. Por parálisis porque se paralizaron los rotadores externos, que estaban inervados por el supraescapular. Eso es clínicamente evidente. Se afecta el músculo cutáneo. ¿A quién inervaba el músculo cutáneo? En el brazo, al bíceps, al coracobraquial y al braquial. ¿Qué hace uno con el bíceps? Flexiona el codo, ¿no? Uno flexiona el codo con el bíceps, ¿no? Me imagino que en esta temporada estarán yendo, bueno, no se puede ir al gimnasio por pandemia, pero estarán haciendo deporte en su casa. Me imagino. Pero no, tienen que mantenerse activos, ¿eh? Por favor, la pandemia no, que no los engorde. Entonces, el bíceps flexiona el codo. Si está paralizado el bíceps, ¿cómo va a estar el codo? En extensión. ¿Correcto? Y el axilar o circunflejo inerva el músculo deltoides. ¿Qué hace el deltoides? Hace abducción. Separa el brazo del tórax. ¿Cómo va a estar entonces el brazo? En aducción, pegado al tórax. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué la mano en posición de propina de mesero? Probablemente es por una parálisis de grupos musculares inervados por el radial. El radial inerva músculos que extienden la mano. Como parte de ellos quedan debilitados, la mano se flexiona hacia atrás. Sin embargo, lo curioso en estos pacientes es que los movimientos de los dedos están normales. La mano conserva sus movimientos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ya está. Eso es. Esto tiene un nombre. Se llama la parálisis de Erbs-Duchenne. Duchenne, con doble N. Así lo pueden encontrar en los libros. Muy bien. Otro casito. Paciente varón, 35 años, trabajador de construcción civil, extraído de emergencia por los bomberos tras caer de un andamio, mientras laboraba a una altura de 10 metros. Bueno, todavía está vivo. Quedando colgado de un árbol. Ah, ya. ¿Correcto? Ah, el nombre de la parálisis anterior, Erbs-Duchenne. Ah, creo que por acá se va a escribir. A ver. Ahí está. Creo que por acá se puede escribir. Así. Ya. Ahí está. Perfecto. Ah, debe estar, según he podido, la verdad, lo he escrito esto y hacen mi cuenta. Pero bueno, muy bien. Entonces, si un trabajador de construcción civil que está trabajando en un andamio, se cae del andamio, son 10 metros, ¿no? Para evitar la caída queda colgado de un árbol, del que se agarró con la mano derecha. Ya en la emergencia refiere dificultad para mover la mano y falta de sensibilidad en el meñique. Se observa la mano en postura de garra. Ajá. El resto del miembro superior conserva movimientos normales. Este es el caso inverso. Este es el caso al revés. Lo mismo. En los pacientes que quedan colgados con los brazos hacia arriba, digamos, colgados para evitar una caída, alguien que se queda con eso, que saltan de un edificio en llamas o se caen de un andamio, ¿correcto? Especialmente acá en el Perú hay bastante trabajo informal en construcción civil y cada rato les caen paredes encima, derrumbes, cada rato sale la noticia. Entonces, a veces caen y quedan sujetados hacia arriba. Entonces, cuando uno extiende muy bruscamente el brazo, se lesiona acá, las raíces inferiores. Las raíces inferiores, C8T1 o el tronco inferior. En el otro caso vimos que se lesionaban las raíces superiores, el tronco superior. Acá se lesionan las raíces inferiores, el tronco inferior. ¿Correcto? Y cuando se lesionan estas raíces inferiores, C8T1 o el tronco inferior,
El principal nervio afectado, sin duda alguna, va a ser el nervio cubital. Va a ser el nervio cubital. Claro, también me podrán decir por ahí parcialmente el mediano, parcialmente el radial, pero estos tienen fibra de las otras raíces también, pues. Pero el que evidentemente se afecta es el nervio cubital. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí lo tiene. Ajá, acá está. También se ve esto en los partos, ¿ah? Es menos frecuente cuando hay distocia también de hombro, el niño se le atraca el hombro y el que está manejando el parto en su afán de que el niño no se asfixie, trata de sacarlo rápido, lo jala de un brazo, y también pasa esto. ¿Ven? Acá la extracción que separa el brazo del tórax y la consecuencia es mano en garra. La mano en garra es así, con los deditos flexionados permanentemente y atrofia de los espacios interóseos. Mano en garra. Eso es por lesión del nervio cubital. Sin embargo, sí conserva la oposición del pulgar, ¿no? Sí conserva la oposición del pulgar. ¿Por qué, ah? A ver, cuéntenme. Conserva la oposición del pulgar porque funciona el oponente. Porque el oponente tiene el por el mediano. Muy bien. Ahí está. Y acá está, ¿ven? Acá está el cuadrito. La parálisis braquial alta, Duquesne, claro, le he invertido los nombres, ¿por qué? Por un tema cronológico. Duquesne es de 1872, R es de 1874. Pero ya no se compliquen la vida, para el resto del mundo es Duquesne. ¿Está claro? Y la parálisis braquial baja, la que vimos, del que quedaba colgado, Dillerin-Clamp, así se llama. Estos eran dos esposos, Julius Dillerin y Augusta Clamp, Augusta Marie Clamp, dos alemanes. Bueno, ya no voy a entrar en temas históricos por ahora. Entonces miren ustedes acá, componente del plexo braquial lesionado. En la parálisis braquial alta, las raíces superiores o el tronco superior, en las otras raíces inferiores o tronco inferior. Mecanismo de lesión, el que vimos, ¿correcto? Los principales nervios afectados y quienes parcialmente. La clínica, es decir, ¿qué se observa? Ahí está, pues lo que he dicho. En la parálisis braquial alta, brazo en rotación interna y aducción, codo en extensión, antebrazo en pronación, es decir, girado hacia atrás, mano en flexión con movimientos normales en propina de camarero. Este es un clásico, preguntan siempre en los exámenes de concurso, porque es bien frecuente. El otro es mano en garra, con atrofia de espacios interóseos, y puede haber atrofia de la región tenar si es que está comprometido seriamente el mediano. Complicaciones, parálisis frénica, es decir, se afectaron las raíces C5, C6, pero ¿qué pasaría si la lesión se extendió y se afectó también C4? Si se afecta C4, ya está comprometiendo otro plexo, que es el plexo cervical. Y ahí el principal nervio del plexo cervical es el nervio frénico. El nervio frénico que inerva al músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Y va a haber parálisis respiratoria si hubiera compromiso C4. En el otro, si se afecta la raíz C8T1. ¿Y qué pasaría si también se afecta T2? Por supuesto, todo puede pasar en medicina, todo pasa. Se produce un síndrome que le llamamos el síndrome de Horner o Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que es por la raíz T2 principalmente, ¿no? Es por compromiso de las fibras simpáticas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en neuro, no se compliquen la vida. Bien, otro casito clínico, miren acá, paciente varón, 56 años, que tras caída sobre el hombro derecho presenta intenso dolor sobre el hombro, pues se cayó sobre el hombro derecho y le duele el hombro, obvio. Al examen clínico se evidencia debilidad marcada para realizar abducción del mismo. Ok, se cayó sobre el hombro, viene gritando de dolor, le duele el hombro, perfecto. Primera prueba, le digo, señor, a ver, por favor, levante su bracito así, hacia un lado, ¿no? Abducción, le pido que haga abducción. No puede hacer abducción, perfecto. Asimismo se observa equimosis, es decir, un moretón en la región axilar y cara interna del brazo. Eso es característico, eso se llama el hematoma de Henneking. Muy bien, se solicita radiografía, la cual revela fractura del cuello del húmero, así informa el radiólogo. En realidad es cuello quirúrgico, ¿ven ustedes acá? Aquí está el extremo superior del húmero, aquí arriba está la cabeza del húmero, aquí están las tuberosidades, la tuberosidad mayor o llamada troquíter, ¿correcto? Y la tuberosidad menor llamada troquín. A ver, acá hay una pregunta, me preguntan acá. ¿En la mano en garra se afecta el radial también? Porque como los dedos están en cierta flexión, entonces los extensores están lesionados.
Sí, en parte, pero principalmente es cubital y sin duda, y principalmente es cubital y secundariamente mediano, ¿no? Bien. Les comentaba acá, ¿no? El nervio, perdón, ¿cómo se llama? La cabeza del número. Aquí están las tuberosidades, la tuberosidad mayor que se llama troquíter, la tuberosidad menor que se llama troquín. Por encima de estas tuberosidades, entre la cabeza y estas tuberosidades, acá a este nivel está el cuello anatómico del húmero. Y debajo de las tuberosidades está el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico. Entonces es fácil, esto es cabeza del húmero, cuello anatómico, tuberosidades, mayor troquíter, menor troquín, cuello quirúrgico. Si yo veo que la fractura está debajo de las tuberosidades, ese es cuello quirúrgico. ¿Correcto? Y si está afectado el nervio quirúrgico, primer detalle que debes recordar, el nervio que rodea y abraza al cuello quirúrgico es el nervio axilar o circunflejo. Nervio axilar o circunflejo. ¿Ok? Muy bien, empezamos acá. Haremos la región deltoide. Acá está el músculo deltoides. Es un músculo carnoso, fácilmente palpable. Incluso ahí le ponen vacuna, ¿no? Probablemente la vacuna contra el COVID se ponga ahí, ¿no? ¿Correcto? Se ponen vacunas, especialmente en los lactantes acá. En el deltoide. Es el músculo que forma el relieve del hombro, la convexidad, la redondez característica que tiene el hombro. Inserciones, aquí está. Arriba, en la clavícula. Tercio lateral del borde anterior. Tercio lateral del borde anterior de la clavícula. Borde externo del acromión. Y atrás, borde inferior de la espina de la escápula. Este relieve que ustedes se lo pueden palpar atrás, esta es la espina de la escápula. ¿Correcto? Revisen los huesos, es muy sencillo. ¿Cuáles son sus partecitas? ¿Correcto? Borde inferior de la espina de la escápula. Esas son las tres partes. Todas estas porciones del deltoides hacia abajo convergen, es decir, se juntan, se reúnen y se van a insertar en el húmero. En el tercio medio de la cara anteroexterna del húmero, allí hay una rugosidad que se llama la tuberosidad deltoidea o la V, porque tiene forma de una letra V, una V chica. V, la V deltoidea. ¿Dónde está eso? En la cara anteroexterna del húmero, en el tercio medio, en la mitad. ¿Correcto? Bien, muy sencillo. Ahí está el deltoides. Por lo tanto, ahí está, ¿ven? ¿Qué funciones tiene el deltoides? Su principal función es la abducción, por eso lo he puesto en mayúscula. Abducción del hombro, es decir, alejar el brazo. Abducción de hombro o de brazo es lo mismo. Es decir, alejas el brazo de la línea media. Por eso el que quiere fortalecer deltoides, pues hace abducciones repetidas con resistencia, con peso. ¿Correcto? Entonces hace repeticiones en abducción. ¿Correcto? Siempre, nunca se olviden, 4 repeticiones, por lo menos de 15 series cada uno. Y van a sacar hombros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces es un profesor de gimnasio. Entonces, perfecto, ya lo saben. Entonces, muy sencillo. Ahí está, abducción de hombro. Flexión de hombro. ¿Por qué? Las fibras anteriores hacen flexión. Las fibras posteriores hacen también extensión. ¿Correcto? ¿Y qué lo inerva? El nervio axilar o circunflejo, que es el nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. Por lo tanto, en una lesión de este nervio, ¿quién se va a paralizar? Sin duda alguna, clínicamente significativo, va a haber parálisis del deltoides. Y si se paraliza el deltoides, ¿cuál es la función principal que yo voy a observar en el paciente? La incapacidad para realizar abducción. Es lo principal. Es lo principal. Porque flexión y extensión, flexión, el pectoral mayor también puede flexionar. Y extensión atrás, el trapecio con el dorsal ancho también pueden extender. Y el redondo mayor. ¿Correcto? Entonces, lo que sí voy a ver claramente es que el paciente no puede hacer abducción. A mí me dicen, un paciente con fractura, con caída sobre el hombro, que no puede hacer abducción, ya, para mí, en mi mente, probable compromiso del nervio axilar por fractura de cuello quirúrgico. O en todo caso, por luxación de hombro. ¿Quedó claro? ¿Se entiende, no? Espero que sí. ¿Correcto? Claro, se ve alterada la abducción. Correcto, sí, tiene toda la razón. Por supuesto. Ahora, una pregunta, ¿no? Ya metiéndome un poquito más en la anatomía clásica.
¿El nervio axilar o circunflejo solamente inerva el deltoides o inerva algún otro músculo? Ya les comento, inerva también al redondo menor. Inerva también al redondo menor, que es parte del manguito de los rotadores. El único músculo del manguito de los rotadores inervado por el nervio axilar o circunflejo es el músculo, redondo menor. ¿Quedó claro? ¿Me entienden? Sin embargo, la parálisis aislada de este pequeño músculo no es clínicamente significativa. El redondo menor es rotador externo. Es rotador externo. Pero acordémonos que, y lo vimos en las lecciones anteriores, también habían dos rotadores externos muy importantes, que el supraespinoso y el infraespinoso. Son también muy importantes. Entonces, el redondo menor, su parálisis no es clínicamente significativa. Pero cuando se paraliza el deltoides, sí es clínicamente significativo. ¿Correcto? Ahora, me preguntan acá, ¿en luxación es irreversible? Me preguntan, ¿no? Si la lesión... En luxaciones o en fracturas de cuello quirúrgico, al margen de la causa que lesione al nervio, lo que va a interesar mucho es el grado de lesión. Hay tres tipos de lesión de un nervio, ¿correcto? Hay tres tipos de lesión de un nervio. Hay lesiones donde solamente se lesiona la superficie del nervio, es decir, se desgarra la cubierta conectiva y la vaina de mielina. Hay otras donde el nervio se corta, pero las cubiertas quedan íntegras. Y hay otra donde el nervio literalmente se parte en dos. Hay tres tipos de lesiones nerviosas, lo que en neuro decimos neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. ¿Correcto? Va a depender del tipo de lesión. Va a depender del tipo de lesión. En las peores lesiones, en el caso, por ejemplo, de una neurotmesis, es decir, la sección completa del nervio, que el nervio se parte en dos, es decir, ahí ya el nervio no se va a regenerar solo. Ahí tiene que entrar neurocirugía para, con ayuda de microcirugía, poder unir los cabos del nervio para que éste se pueda regenerar. ¿Los nervios se regeneran? Sí, se regeneran. La mayor probabilidad está en hacer el empate de los cabos lesionados dentro de las 10 o 12 primeras horas. Si se lesionan, si se empatan los cabos, por eso, por ejemplo, hay pacientes que sufren amputación de miembro, por ejemplo, llegan por un accidente de tránsito o lo que fuera, y perdieron un pie o perdieron una mano. Entonces, si alguien es astuto y mosca, automáticamente agarra esa mano, la mete en una bolsa con hielo, luego al muñón del paciente le metes un torniquete para que no sangre y llévalo corriendo a un hospital. Los vasos se pueden empatar dentro de las 6 a 8 primeras horas, y los nervios dentro de las 10 a 12 primeras horas. Y hay altas probabilidades de, de recuperar en parte ese miembro. ¿Ok? Ya sale. Eso ya depende del grado de lesión. Muy bien. Dice acá, el nervio axilar inerva los dos músculos, deltoides y redondo menor. Sí, correcto. Al deltoides y el redondo menor. Pero claro, cuando se lesiona este nervio, el que clínicamente se va a ver paralizado es el deltoides. Ese es el que se ve claramente. Ok, acá está el nervio axilar, ¿ven? Acá está. Ahora, les comenté en el caso clínico que este paciente también tiene un hematoma, ¿no? Un hematoma que está en la región axilar y se extiende hasta la cara interna del brazo, ¿no? Así es el caso clínico. Ese es el hematoma de Hennequin, así se le llama clínicamente. No voy a entrar en tanto detalle clínico, simplemente esto, ¿por qué se lesiona? ¿O por qué se produce el hematoma? Obviamente por sangrado. Obviamente por sangrado, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué sangra? Porque un vaso se ha lesionado. ¿Qué vaso? ¿El nervio axilar viaja solo? No. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Quién es su pareja de nervio axilar? Ahora que está cerca de San Valentín. Anatomía es pura pareja. Nervios con arterias. ¿Correcto? ¿Qué arteria acompaña el nervio axilar? La arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior. ¿Correcto? Muy bien. Circunfleja posterior. Así a secas no. Circunfleja humeral. O circunfleja braquial posterior. ¿Correcto? Y también van las venas, ¿ah? También van las venas. Entonces, la lesión de estos vasos produce el hematoma descrito en el caso clínico. Muy bien. Aquí está. Bien, la arteria axilar, ¿ven? La arteria axilar acá está. La arteria axilar se origina, es continuación de la arteria subclavia.
La arteria subclavia está aquí a nivel del cuello. Y cuando esta arteria sobrepasa el borde externo de la primera costilla, cuando sobrepasa el borde externo de la primera costilla o sobrepasa el punto medio de la clavícula también, en ese momento toditos los autores decimos, ajá, a partir de este momento se llamará arteria axilar. Ya le dejamos de llamar subclavia, es la misma arteria, sí, pero a partir de este detalle le vamos a llamar axilar. ¿Todos los autores están de acuerdo? Sí, ya. ¿Todos lo van a escribir así? Sí, ya, perfecto. Ya saben, así es. ¿Correcto? Ahora, ¿la axilar dónde termina? Termina abajo. Termina continuándose como arteria humeral o braquial. ¿Y dónde se señala el punto de término? A la altura del borde inferior del músculo pectoral mayor. Borde que ustedes se pueden palpar, ¿no? Su pectoral mayor, palpen el borde inferior a esa altura. A esa altura termina la axilar. Convencionalmente decimos, comienza la humeral. Es la misma arteria. ¿Me dejo entender? Es como una avenida, ¿no? Acá en Lima, una avenida que cruza una avenida transversal importante, entonces la avenida cambia de nombre. La misma pista, ¿no? Igual. ¿Correcto? Perfecto. Ya saben. Entonces ya saben de dónde es la arteria axilar.